Hola, ¿cómo les va? Hoy continuamos con la lectura de la palabra con el pasaje de 2 Corintios capítulo 8, versos del 16 al 24. Pasaje se titula Ofrendando para glorificar a Dios. En los primeros versos Pablo dice lo siguiente: Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Amén. En este pasaje encontramos a Pablo, que continúa dando indicaciones para la ofrenda que van a dar los corintios para los hermanos de Jerusalén, y con la cual se glorifica el Señor. Pablo les comenta sobre el grupo de hermanos que irán nombrados por las iglesias, o sea que van a ir por la ofrenda. Les comparte la alegría de Tito por ser parte de este grupo, junto con otro hermano más, el cual es de testimonio de buen predicador. La palabra nos dice en Efesios 4:11 que algunos hermanos reciben el don de evangelistas, entre otros. Pero no todos vamos a ser evangelistas. Sin embargo, todos los hijos de Dios sí tenemos que cumplir la gran comisión, es decir, predicar el evangelio. Esto significa que todo hijo de Dios puede predicar la palabra, es decir, la predicación, como todo servicio, y considerar de que requiere disposición, es decir, que no debe ser una carga para el predicador. También requiere un esfuerzo. En este caso, obviamente, el predicador tiene que conocer la palabra y por lo tanto tiene que dedicar un tiempo al estudio de la misma, y también, más importante que todo, la oración, ¿no? El orar antes, durante y hasta después de predicar, para que Dios hable a través de nosotros cuando estamos yendo a predicar, a dar ese servicio. Pero también la palabra nos dice en Hebreos 4:12 que antes de dar un mensaje debemos dejar que sea Dios quien nos hable primero a nosotros y luego aplicar la enseñanza en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, va a ser un simple acumulación de conocimiento y eso no es lo que queremos. Amén. Luego tenemos en el verso 20 que Pablo dice, continúa del pasaje que leímos hace un momento, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Pablo les comenta la razón de ir en grupo. ¿Para qué? Para evitar las suspicacias de las personas que pueden hablar y para ser totalmente transparentes en el manejo de la ofrenda, pero ser transparentes tanto para Dios como para todos. La palabra muestra en Hechos 5, 3 al 4, muestra la honestidad en nuestro testimonio, sobre todo cuando se trata de dinero.
y más aún cuando es para la obra del Señor. Recordemos lo que le sucedió a Ananías y Zafira, que trataron de engañar al Espíritu Santo. La palabra también dice en Gálatas 6:7 que no podemos engañar a Dios, quien además de ser omnipresente, o sea, además de estar en todo lugar, conoce nuestro corazón y sabe lo que vamos a hacer aún antes que lo hagamos. Amén. Luego, en el verso 22, Pablo dice lo siguiente: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén. Finalmente vemos que Pablo les pide que demuestren la razón por la que justamente Pablo está tan orgulloso de ellos, es decir, por su amor y por su entrega, lo cual definitivamente va a ser de testimonio a las demás iglesias. También les pide que presenten a Tito, a otro hermano más que también los acompaña y que Pablo les asegura que es de buen testimonio, y en general que presenten a todo el grupo que vendrían a ser, que son colaboradores de Pablo, para que todo el mundo los conozca y no vaya a haber alguna desconfianza, ya que se trata de recoger dinero para ser llevado para la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. La palabra dice en 1 Corintios 3:7 que quien da el crecimiento es Dios, y Pablo lo sabía. Pablo era quien los había llevado a Cristo, estamos hablando de los corintios, y ahora confiaba en el amor que ellos habían recibido, obviamente de parte de Cristo, de parte de Pablo también. Y él confiaba en que ese amor recibido por ellos lo iban a volcar en favor de otros hermanos, aún sin conocerlos, como era el caso de la iglesia de Jerusalén. También la palabra dice en 1 Corintios 10:31 que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio considerando que somos embajadores de Cristo y que además lo representamos ante el mundo. En otras palabras, con nuestros actos, nosotros glorificamos a Dios. Amén. Ya como conclusión podemos decir lo siguiente. Primero, como hijos de Dios, todos podemos y todos debemos predicar el Evangelio de Cristo. Pero claro, puede ser de que sintamos que nos falta capacitación, que nos falta preparación. Si esto es así, cuanto antes debemos ponernos a estudiar la palabra del Señor, aprovechando que en la congregación hay una academia bíblica, hay maestros, hay profesores que enseñan la palabra, y obviamente tenemos que hacerlo en coordinación con los líderes. Ellos deben estar enterados cómo vamos con el estudio bíblico, en qué nivel estamos y todo eso. Segundo, los líderes de la congregación deben elegir con sabiduría aquellos hermanos, obviamente de buen testimonio, que van a encargarse de las ofrendas. Estamos hablando de dinero. Estos hermanos, ya lo dijimos, deben ser de buen testimonio, pero también deben rendir cuenta a toda la congregación
sobre la administración de la ofrenda, cuánto entra, cuánto sale, en qué se usa, etcétera, de forma transparente y de forma periódica, es decir, cada cierto tiempo. Por último, debemos reconocer que al declarar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, nosotros entramos en un proceso por el cual vamos dejando que nuestro carácter sea moldeado para parecernos cada vez más a Cristo. Eso es natural, es lo lógico, así debe ser. Y en ese proceso poder reflejar su amor, el amor de Cristo en nosotros, porque acordémonos, como dice Pablo, ya Cristo vive en nosotros, volcar ese amor hacia el prójimo. ¿De qué manera? Pues orando y también ofrendando para la extensión del reino de los cielos y así glorificar a Dios con nuestro testimonio. Amén. Hasta aquí este tiempo devocional. Espero que haya sido de edificación, como lo ha sido para mí también, para todos. Y esperando que Dios nos permita poder reunirnos en una siguiente oportunidad. Hasta luego y que Dios les bendiga.